Hola, hola amigos, ¿qué tal están? Hoy vamos a hablar sobre un tema que a algunas personas les parece un poco difícil, pero realmente es sumamente fácil. Acompáñenme. ¿Cómo podría yo hacer una encuesta y convertirla en una tabla de distribución de frecuencias, como esta? Y luego convertir esa tabla de distribución de frecuencias en esto, un gráfico estadístico, el cual utilizaré para sacar mis propias conclusiones sobre un determinado tema. Abordaremos este tema el día de hoy y descubriremos cómo podemos hacerlo en 5 pasos. Antes de abordar esos 5 pasos, debemos tener dominio de 4 conceptos. 1. Encuesta. Una encuesta es un cuestionario que se utiliza para recopilar información sobre un determinado tema. Este es entregado a un grupo de personas para que lo llenen según lo que piensen. 2. Tabla de distribución de frecuencia. Esta es una tabla en donde agrupamos todos los datos de la encuesta que hemos realizado para comprenderlos mejor y convertirlos en porcentajes. 3. Gráfico estadístico. El gráfico estadístico en verdad se compone por un conjunto de gráficas que se utilizan para mostrar de forma más clara los datos importantes que hallamos en la tabla de distribución de frecuencia. 4. Conclusiones. Las conclusiones son los hallazgos que hemos conseguido mediante la observación de los gráficos. Estas pueden servir como recomendaciones para la solución a determinadas problemáticas establecidas en la encuesta. Bueno, ahora sí estamos listos para realizar un ejemplo. Paso 1. Obtener o producir una encuesta en donde estén claras las preguntas y aplicarlas a un determinado público. En este caso, yo elegí una encuesta de 4 preguntas de selección múltiple para facilitar el proceso. No es bueno elegir tantas preguntas porque la persona que está llenando la encuesta puede llegar a aburrirse y no terminarla. Entonces, luego que elegimos la encuesta, la aplicamos a un determinado grupo de personas. En este caso, yo voy a aplicar mi encuesta a 20 personas. O sea, debo hacer estas preguntas a 20 personas y anotar cuál fue la opción que seleccionaron. Pregunta número 1. ¿Cuál es tu sexo? A, femenino, B, masculino. Pregunta número 2. ¿Cuál es tu edad? Menos de 15 años, entre 15 y 25, más de 25. Pregunta 3. ¿Estás de acuerdo con el matrimonio entre homosexuales? A, sí, B, no, C, indeciso. Y la última pregunta dice, ¿crees correcto que 2 hombres o 2 mujeres adopten a un bebé? A, estoy de acuerdo. B, no estoy de acuerdo. C, depende de cómo sean las personas que adopten al bebé. Lo importante es hacer estas preguntas a los 20 encuestados y anotar sus respuestas. Aquí termina el paso 1. Paso 2. Contar las respuestas. Vamos a imaginar que hicimos nuestra encuesta a 20 personas. Tomamos por pregunta. En la pregunta 1
10 personas me contestaron que son femeninas y 10 masculinas. ¿Cómo yo sé esto? Porque yo voy a tomar todas las encuestas y voy a contar las respuestas. En la pregunta 2, 5 personas me dijeron que son menores de 15 años. Porque cuando yo le dije, dígame su edad, entonces me dice, tengo 10, ya usted sabe que va en la A. Tengo 16, va en la B. Tengo 30, va en la C. Entonces, cuando le pregunto su edad, aquí están, 5 personas me dijeron que son menores de 15 años. 11 me contestaron que están entre 15 y 25. Y solo 4 contestaron que son mayores de 25 años. Si calculamos en cada pregunta, las respuestas deben sumar 20 porque calculamos con 20 personas. Por ejemplo, en la pregunta 1, de los 20, 10 contestaron A y 10 contestaron B. En la 2, 5 contestaron A, 11 contestaron B y 4 contestaron C. Y si sumamos, están las 20 personas. Pregunta 3. Si estaban de acuerdo con que los homosexuales pudieran casarse. 2 están de acuerdo. 12 están en desacuerdo. Y 6 indecisos. Si lo sumamos, ahí están las 20 personas. ¿Para qué me sirve sumar? Bueno, si al contar las respuestas de una pregunta me da menos de la cantidad de encuestados, eso quiere decir que faltó una encuesta por contar. Si me da más, significa que conté mal y debo volver a contar. Pregunta número 4. Aquí preguntaba si estás de acuerdo con que 2 mujeres o 2 hombres adopten a un bebé. 3 dijeron que sí, estaban de acuerdo. 12 dijeron que no estaban de acuerdo. Y 5 dijeron que dependía del tipo de persona que adoptara al bebé. Aquí termina el paso número 2. Paso 3. Aquí comienza lo bueno. Vamos a llenar las tablas de distribución de frecuencia. Antes debemos saber lo siguiente. Si tenemos un cuestionario de 5 preguntas, eso quiere decir que haremos 5 tablas de distribución de frecuencia, porque cada pregunta lleva una tabla. Si tenemos un cuestionario de 25 preguntas, pues cada pregunta lleva su tabla, o sea que sería 25 tablas. En este caso hicimos un cuestionario de 4 preguntas, entonces vamos a hacer 4 tablas. Por ejemplo, aquí está la pregunta 1. ¿Cuál es tu sexo? Y ella debe tener una tabla. Si ven, la tabla tiene en la primera fila algunas letras y símbolos. ¿Qué significan estos? Porque si no sabes el significado no los puedes llenar. La X. X es la respuesta, porque es una tabla simple. O sea, como nos referimos a la primera pregunta, la X en la primera fila tiene femenino. Y en la segunda tiene masculino. Quiere decir que mientras más opciones tenga la respuesta, entonces más filas hacia abajo se le añaden a la tabla. Como esta pregunta era de opción A y B, solamente añadimos 2 filas. Bien, entonces, ¿qué significará esa FI? En algunos casos se coloca también la F, pero significa lo mismo, frecuencia absoluta. ¿Qué es la frecuencia absoluta? Es la cantidad de respuestas. Por ejemplo, en esta pregunta, femeninos fueron 10 personas. ¿Según qué? Según el conteo que hice en el paso anterior. Veamos. En el paso anterior, en la pregunta número 1, 10 contestaron femenino y 10 contestaron masculino. Entonces, en la frecuencia pongo femenino, contestaron
10. Masculino, contestaron 10. La siguiente columna de la tabla tiene F mayúscula y R. Recuerden que en la anterior tenía F minúscula. ¿Qué significa F mayúscula y R? Es la frecuencia relativa. ¿Qué es la frecuencia relativa? Es la frecuencia con relación a la cantidad de encuestados. Si se fijan ustedes aquí, la cantidad de encuestados fueron 20, de los cuales 10 respondieron femenino y 10 respondieron masculino. Entonces, ¿cómo se calcula la frecuencia relativa? La frecuencia relativa se calcula dividiendo la frecuencia absoluta entre el número de encuestados. Quiere decir que aquí dividiríamos 10 entre 20 y 10 entre 20. Si tomamos una calculadora y dividimos 10 entre 20, da a 0.5. Y aquí también, porque es la misma cantidad, 0.5. Si nosotros en este paso de la tabla queremos saber si vamos bien, lo único que tenemos que hacer es sumar todas las frecuencias relativas. Todas las frecuencias relativas deben dar 1.00, o sea, 1. Si pasa de 1 significa que hay un error. Bueno, como ya vimos que no pasa de 1, entonces seguimos a la siguiente columna, por ciento. O sea, vamos a buscar qué porcentaje dan esas frecuencias. ¿Cómo? El porcentaje se calcula multiplicando la frecuencia relativa de cada fila por 100. O sea, la de aquí sería 0.5% me da 50. Aquí 0.5% me da 50. ¿Cómo sé que el porciento está bien? Si sumo todos los porcientos, me deben dar 100. Entonces, repito, ¿cómo sé que esta columna está bien? Si me da la cantidad de encuestados a sumarla al final. ¿Cómo sé que esta columna está bien? Si al sumarla al final me da 1, o muy cerca de 1, pero nunca pasado de 1. ¿Cómo sé que el porciento está bien? Si al sumar todos los porcentajes al final me dan 100. La última columna se refiere a la frecuencia acumulada, que se calcula sumando las frecuencias. Por ejemplo, en la primera fila, aquí la frecuencia es 10, pues hasta ahí tenía 10 acumulado. Pero en la segunda se suman las dos, 10 y 10, 20. Si hubiese una tercera fila, se suman las 3 y se pone aquí el resultado. Te vas a dar cuenta de cuál es la frecuencia acumulada correcta, porque siempre la frecuencia acumulada al final suma, la última suma el número de personas encuestadas. Vamos a completar una segunda tabla. Ahora completamos la tabla de la edad, recordando que la opción A decía menos de 15. Menos de 15. La segunda opción decía entre 15 y 25. Y la tercera opción decía más de 25. ¿Se fijan que la tabla anterior tenía 2 filas y esta tiene 3? Porque la tabla anterior tenía 2 opciones en la respuesta y esta tiene 3. Entonces, buscamos en la pregunta número 2, a ver, 5 personas contestaron que tenían menos de 15. Entonces en la frecuencia le ponemos 5.
la frecuencia absoluta. B, o sea, entre 15 y 25 contestaron 11 personas. Entonces aquí le pongo 11. Y aquí 4 contestaron C, que tenían más de 25. ¿Cómo sé que esta columna está bien? Porque al sumarla tiene que darme la cantidad de personas que encuesté. A ver, 5 y 11, 16 y 4, 20. Encuesté 20 personas, entonces está bien. Vamos a la frecuencia relativa. En la frecuencia relativa calculamos de la siguiente forma. Dividimos la frecuencia absoluta entre la cantidad de encuestados. Aquí dividiríamos 5 entre 20. Aquí dividiríamos 11 entre 20. Y aquí 4 entre 20. Veamos. Calculemos. 5 entre 20. Aquí da 5 entre 20, 0.25. 11 entre 20 me da 0.55. Y 4 entre 20 me da 0.2. ¿Cómo sé que está correcto? Fácil. Si sumo 0.25 más 0.55 más 0.20 o 0.2 es lo mismo, tiene que darme 1.00. Vamos a ver. 0.25 más 55 me daría 0.80 y 0.80 más 0.20 me da 1.00. O sea que vamos bien. Vamos ahora a calcular el porcentaje. Para calcular el porcentaje multiplicamos cada frecuencia relativa por 100. Aquí, si multiplicamos 0.25 por 100 me da 25%. Aquí, si multiplicamos 0.55 por 100 me da 55%. Y aquí 0.20 por 100 me da un 20%. ¿Cómo sabemos que los porcientos están bien calculados? Si al sumar nos da el 100%. Por último, calculamos la frecuencia acumulada. Aquí la frecuencia acumulada se calcula de la misma forma. Al principio comenzamos con 5, en la segunda 5 y 11, 16. En la tercera 5 y 11 y 4, 20. Suma la cantidad de encuestados. Y voilà, hemos terminado nuestra tercera tabla. Vamos con la última tabla. La última tabla es la pregunta número 4. Si que es correcto que a 2 hombres o a 2 mujeres se le puede dar bebés para adoptar. Las opciones fueron sí, o sea, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo y depende, fue la tercera opción, de las personas a quien se le vaya a dar el bebé. Según nuestros cálculos que hicimos aquí en la pregunta número 4 dice que 3 personas respondieron sí, 12 no y 5 depende. Vamos a ver, 3 respondieron sí, 12 no y 5 depende. ¿Ven? Si no hubiésemos dado el paso de contar las preguntas y saber qué cantidad de respuestas se dio en cada caso, entonces esta parte tendríamos que buscar las encuestas y contarla cada vez que fuéramos a llenar una tabla. La frecuencia relativa. Diríamos 3 entre 20, 12 entre 20 y 5 entre 20. Porque la frecuencia relativa resulta de dividir la frecuencia absoluta
entre la cantidad de encuestados. Vamos a ver, dividimos 13 entre 20. 13 entre 20 es 0.15. $12 entre 20 es 0.60. Y 5 entre 20 es 0.25. Me da 1.00. Pueden calcularlo por ustedes mismos. Ahora vamos a multiplicar por 100 para hallar el porcentaje. 0.15 por 100 es un 15%. 0.60 por 100 es un 60%. Y 0.25 por 100 es un 25%. Terminamos con la frecuencia. La frecuencia acumulada de la última tabla es primero 3, después 3 y 12, 15, después 3 y 12 y 5, 20. Ahí terminamos nuestras tablas.